Hello Peña, ¿qué tal estáis? No es que yo me crea Beyoncé, pero es que si no pongo un ventilador ahora mismo, morimos en Sevilla. Ya no paramos de utilizar el término capitalización aquí en el canal, con ánimos de no banalizarlo, de que no quede ahí en agua de borrajas. Más o menos nos podemos hacer una idea por contexto de la mayoría de los análisis que hacemos aquí. Destacamos cómo algunas tribus urbanas, como algunos rasgos estéticos de estas subculturas llegan al mainstream. Digamos que en cierto modo se capitalizan, se monetizan. Esto ya nos da una pequeña aproximación de qué es capitalizar realmente. Según la RAE, esto quiere decir que es una conversión de algo en capital, es utilizar en propio beneficio una acción o situación, aunque sean ajenas. Muy bien, Mariter, estupendo todo, pero ¿qué es el capital? Porque para entender esto de la capitalización, si no sabemos lo que es el capital, no llegamos a ninguna parte. Son todos esos bienes durables, las herramientas, la maquinaria, fábricas destinadas a la elaboración de otros bienes y servicios. También son los recursos financieros invertidos en una empresa para producir otros bienes y esas ganancias obtenidas. Cuando hablamos del capital nos viene a la mente nuestro querido amigo Marx. Pero en muchas ocasiones, y por concepciones culturales y sociales que tenemos, nos hacemos ideas reduccionistas de ciertos pensadores, de ciertos movimientos, de ciertas tendencias, y no vamos al quid de la cuestión. Dentro de esto de la capitalización de las cosas, ¿qué nos viene a decir nuestro queridísimo amigo Karl Marx acerca de esto? Procedemos de los homínidos. Y hay algo intrínseco a nosotros que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, de la historia, de nuestra evolución, centrado en esa necesidad social para desarrollarnos. Y eso es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Que es lo que llama Karl Marx, pues ese ser genérico. Tenemos creatividad, inteligencia y trabajo social que junto a otras personas transformamos la realidad para satisfacer ciertas necesidades. Y poco a poco hemos ido separándonos, ¿no?, de ese origen homínido del que hemos hablado y nos hemos convertido en unos seres cada vez más humanos. En definitiva, para ser más humanos necesitamos de los demás, necesitamos de esa comunidad. A partir de aquí se han hecho interpretaciones de todo tipo respecto a estos postulados de Marx. Y esa condición social que nos caracteriza se centra en última instancia en un trabajo comunitario. Y en cuanto que hacemos esto también, cuando trabajamos, en cierto modo, de manera subjetiva, nos apropiamos del producto de nuestro trabajo. Todo eso que estamos generando, de alguna manera, vuelve luego a nosotros. ¿Qué problema hay aquí y dentro del sistema capitalista? Ese producto de nuestro trabajo no vuelve a nosotros, sino que va a otra persona. Sabes que la definición de sistema capitalista destaca, entre otros muchos rasgos, que es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción. Precisamente la privatización de esos medios de producción hace que ese producto en lo que estamos trabajando vaya a manos de ese dueño capitalista, como hemos dicho. Creo que ha quedado bastante claro, perdonad si me dejo algo en el tintero o no lo explicamos de una forma súper académica, pero es para que todos nos podamos entender. Bien, respecto a qué es el sistema capitalista, en qué consiste, cuál es su origen, cómo llegamos a él, no nos vamos aquí a explayar porque si no el vídeo sería eterno y además es bastante complejo de explicar. Ha sido una concatenación de acontecimientos que ha dado lugar a este sistema económico en el que vivimos hoy en día la mayor parte de nosotros, por no decir todos. Alejandro Néstor ha dado una definición brillante que me ha servido mucho para ilustrar este vídeo que estáis viendo aquí. Porque el trabajador deja de estar a cargo de su actividad productiva, quien decide es el empresario, el capitalista, y nuestro trabajo, nuestra inteligencia creadora, que era un valor añadido en el mundo, es decir, esa plusvalía, ya no repercute en el propio trabajador. Queda alienado de su actividad productiva, del producto de su trabajo e incluso de su propia humanidad. Recordemos que precisamente el hecho de que el producto de nuestro trabajo vuelva a nosotros es algo que caracteriza pues, a ese ser genérico y a eso que nos hace cada vez más humanos, según nuestro amigo Marx. ¿En qué sentido puede todo esto afectar a una tendencia, a un detalle, a un elemento que pertenece a esa subcultura, ¿no? a ese movimiento, a ese mundo underground? Hay varios factores
que el mainstream extrae de todas estas subculturas. Por un lado pueden ser conceptos abstractos, pueden ser movimientos sociales, tribus urbanas, bienes y servicios intrínsecos a una etnia o agrupación humana, etcétera, etcétera. Para todo esto, si queréis extender, tenemos un vídeo dedicado solamente al mainstream y otro en el que explicamos más en detalle cómo todo lo underground pasa posteriormente al mainstream y por qué en definitiva vivimos una sociedad pues aburrida, soporífera y porque todo parece cortado por el mismo patrón, y en última instancia porque todo parece que se nos impone en cierto modo. También es muy importante que veáis el vídeo de la generación beat, porque en cuanto que estamos hablando de movimientos underground, de estas digamos resistencias, la generación beat tuvo muchísimo que ver, Kerouac, etcétera, así que ahí os dejo también el vídeo, que en realidad no lo titule Generación Beat, sino de dónde nace el bohemio intensito, así que creo que todo esto os va a venir estupendo para seguir completando lo que estamos diciendo. Así que Mari Tere, vamos al pan, vamos al meollo, vamos al quid de la cuestión. ¿A qué te refieres cuando hablas de la capitalización de tal cosa? Por ejemplo, recientemente hicimos el de la capitalización de la estética del punk. Es la capacidad de ver y aprovechar el potencial económico de ese algo que no es muy conocido y que está relegado a lo underground, en primera instancia. Y el mismo término underground, puesto que lleva intrínseca esa cultura rebelde, ¿no? Eso que desafía a lo establecido, desafía al sistema, desafía a las instituciones, puesto que lleva esto intrínseco, al mismo tiempo que empieza a escalar al mainstream y empieza a capitalizarse, es decir, a monetizarse, ¿no? A buscarse el beneficio en estas cosas, pierde su significación primigenia, pierde su verdadera esencia. Al mismo tiempo, como decíamos antes, que pasa cuando somos estos seres humanos que intentamos desarrollarnos en comunidad, intentamos que ese producto de nuestro trabajo vuelva a nosotros en cierto modo, pues pasa lo mismo. Esto se acaba alejando de su filosofía inicial. Por eso en este canal muchas veces hablamos de esa capitalización como algo en cierto modo negativo, que al final tampoco podemos hacer demagogia, esto tiene muchísimos matices y al fin y al cabo, puesto que vivimos en este sistema y no en una cueva y somos hippies y estamos ahí en medio de un prao, no tenemos más remedio que seguir con estas normas establecidas, pero de esto vamos a hablar en un segundito, no os preocupéis. ¿Qué peculiaridad tiene el mainstream? ¿Qué peculiaridad tiene este proceso de capitalización? Pues que es ese algo originario, eso que hemos extraído y que en algunas ocasiones incluso hemos usurpado sin ni siquiera hacerle una apreciación. Cuando cogemos esto, lo monetizamos y lo explotamos a nivel económico, lo reducimos a la mínima expresión. Intentamos que sea lo más digerible, lo más consumible posible para esas grandes masas. Por estas razones es, en cierto modo, este proceso de capitalización lo que hace que las cosas dejen de ser tan apasionantes, tan importantes, tan profundas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el objetivo, el fin último, es el capital. Fijaos, hay un músico llamado Frank Zappa, que es un músico muy icónico, empezó a tener mucha relevancia a partir de los años 60, que era un tío que estaba siempre al margen de lo establecido en cuanto a lo que música se refiere. Aquí hablamos siempre de este siglo XX en el que empezamos a romper con todas esas normas, con todo ese status quo, y la música no iba a ser menos. Había unas normas establecidas, unos géneros musicales de los que no podías salirte. Esto, por supuesto, hablamos en términos subjetivos, porque no había nadie que dijera, oye, de aquí no te salgas. Pero claro, al final, cuando todo, durante toda la historia, ha sido de cierta manera, salirte por la tangente es muy complicado, muy difícil. Fue el que dijo que a lo underground tienes que ir tú, mientras que lo mainstream viene a ti. Y es cierto que podéis decirme, a ver, claro, hoy en día estoy en TikTok y puedo descubrir, yo qué sé, el post-punk, que bueno, hoy día está muy de moda, pero puedo descubrir movidas más underground a un golpe de clic. Es cierto, queridos amigos, pero cuando buscamos algo realmente que está ahí agazapado, escondido en la historia de las cosas, siempre hay alguien que es el que lo extrae y lo pone ahí en ese TikTok que estás viendo, en ese Instagram. Por eso también hemos hablado en este canal de lo importante que es ser ese innovador, ¿no? Esa persona que extrae todas estas cosas del underground y sin ánimo de explotarlas y sin hacerles una apreciación, simplemente las expone para que la gente lo conozca, ¿vale? Esto es diferente, es una acción
de divulgar y de revelar la historia, lo que nos ha hecho ser quienes somos hoy en día. Me gusta este vídeo porque al final es como un catalizador de todo lo que se habla aquí, de todo lo que tratamos. Inevitablemente vivimos en una sociedad en la que tenemos que pagar nuestro alquiler. Para pagar ese alquiler necesitamos un sueldo y para ganar ese sueldo necesitamos un trabajo. Estos factores son determinantes a la hora de desarrollarnos y de actuar en la sociedad que nos rodea. Y además estas empresas, la mayoría de las empresas en las que podemos trabajar y a las que podemos aspirar, en cierto modo nos acaban alienando, nos acaban haciendo sentir vacíos. No podemos desarrollar nuestra creatividad, no podemos incluso en muchas ocasiones ser nosotros mismos. Nos convertimos en una especie de NPCs en la vida, ¿no? Esto de NPC me gusta mucho porque es muy ilustrativo de cómo funciona el mundo a día de hoy. Entonces al final más de la mitad del tiempo de tu semana tú estás dedicándolo a tu trabajo y si ese trabajo además te aliena, ¿qué te queda después? Precisamente vivir en este sistema nos lleva de forma irremediable a estar inmersos en este mundo capitalista y no podemos escapar de él. Lo podemos hacer en pequeña medida. Unos y otros podemos tener diferentes maneras de intentar abogar por una sociedad más sostenible, una sociedad más humana al fin y al cabo. Porque en definitiva, cuando hablamos de intentar, por ejemplo, ser un consumidor más consciente, lo único que estamos intentando transmitir es que conectemos con esa humanidad, con esa persona que detrás de toda esa indumentaria, de tal, al final hay un corazón latente, una mente con pasiones, y eso no podemos dejar que nos coma, no podemos dejar que nos absorba, porque este sistema, desgraciadamente, es algo con lo que vamos a tener que vivir toda la vida. Y si aprendemos a mantener un equilibrio, yo creo que nos va a ayudar a llevarnos mejor con la sociedad actual. Yo muchas veces pues tengo mis propios issues, ¿no? Mis propias preocupaciones respecto a todo esto de los vídeos de la capitalización, de esto, de lo otro. Parece muchas veces que nos ponemos excesivamente negativos, ¿no? Como si todo en esta vida fuese capitalizable, y es que en definitiva lo es. Y muchas veces en mayor o menor medida al final todo se acaba monetizando. Incluso hay un conflicto moral de una persona pues, que quiere vender sus obras de arte, por ejemplo, y siente que en cierto modo las está capitalizando. Pero hay un pequeño matiz, y es que cuando, digamos, esto que se persigue, esa riqueza que se persigue, se hace a costa de muchas otras cosas, por ejemplo, de derechos humanos, derechos laborales, sostenibilidad, etcétera, etcétera, ahí es cuando tenemos que intentar ser críticos, que todo lo que nos den, pues no comérnoslo con patatas, no nada más nos llegue. Tenemos que intentar ser un poquito más inteligentes a la hora de enfrentarnos a esta sociedad y a todos los fenómenos que la rodean. Cuando uso este término no intento demonizar el mundo que nos rodea, sino exponer cómo funciona casi todo lo que tenemos alrededor, porque detrás de casi todo hay un fin que acaba haciéndonos sentir incompletos. Yo no os voy a exponer soluciones posibles, sino maneras de enfrentarte a ello, de maneras de analizar y de saber ver todo lo que nos rodea, y más en el mundo de la moda, que nos gusta mucho de aquí. Cuando analizamos todos estos fenómenos siempre hay que hacerlos desde un punto de vista y un ojo crítico. Busca todas las fuentes que puedas, coteja absolutamente todo lo que te llegue y no dejes que eso que te ha impactado en un inicio te embelese de entrada. Busca esos orígenes primigenios. Seguro que los hay, siempre los hay. Y en la mayoría de estos casos, además, como no se hace una apreciación de esa fuente donde se ha extraído, pues ahí igual puede ser tú ese innovador que lo descubre y lo comparte con los demás. Conforme vaya pasando el tiempo, cada vez que veas o que percibas alguno de estos fenómenos vas a saber enseguida verle el intríngulis, ¿no? Y ver qué hay detrás de todo ello. Por supuesto, entender también que no sabemos nada, ninguno de nosotros, nadie tiene la verdad absoluta y que todo tiene sus matices, al igual que yo misma en cualquier vídeo que haga, este mismo, todo tiene su explicación, todo tiene su cara B, y de hecho muchas veces en los comentarios añadís, corregís, hacéis críticas constructivas a todo lo que digo, así que de verdad que os animo a que le deis al tecladito, ¿eh? Al final, si estamos tristes y tenemos ansiedad por no llegar a estos estándares creados de forma artificial y deliberada, no podremos desarrollarnos de verdad en esta sociedad, ¿no? Y viviremos al final en un abismo continuo, así que cuanto más críticos y pensantes seamos, muchísimo mejor, y entenderemos muchísimo más qué es esto de la capitalización de las cosas. ¿Qué os ha parecido este vídeo? Dejadme un like si os ha molado, podéis apoyar este contenido desde 4 € al mes, PayPal para propinas, y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.